Muy bien, tengan muy buenos días, estimados alumnos. En esta primera semana del tercer trimestre vamos a continuar con la segunda parte del verbo que ya habíamos estado trabajando en la semana número 10 del segundo trimestre. Y recuerden de que luego hubieron 2 semanas en las que no hemos continuado con el verbo porque fueron la semana número 13 y 12 que fueron de exámenes y la número 11 que fue de repaso. Por ese motivo no continuamos con la segunda parte, pero ahora en este tercer y último trimestre lo vamos a terminar de ver el tema del verbo. En esta ocasión vamos a ver pues lo que es clasificación sintáctica del verbo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la clasificación sintáctica de los verbos, vamos a tener que recordar que aquí se toma en cuenta la alusión léxica hecha por el verbo y el tipo de adyacente que pueden unirse a él, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de ese tipo de adyacente, es decir, de esas palabras que lo van a acompañar y por lo tanto, al acompañarlo, van a cumplir una función sintáctica de. Entonces, esto es lo que vamos a ver a continuación y por lo tanto, pues vamos a tener a los siguientes verbos. Vamos a tener primero los verbos copulativos. Nosotros hay que recordar que los verbos copulativos son aquellos verbos que carecen de significado, es decir, casi vacíos, cuya alusión léxica necesita ser precisada por un atributo y son verbos copulativos, por ejemplo, por excelencia, ser, parecer y estar. Son los verbos copulativos por excelencia, es decir, son aquellos verbos que siempre van a necesitar sí o sí de complementos oracionales para que la oración tenga un sentido completo. Y a estos complementos oracionales que acompañan a los verbos copulativos, pues van a adoptar el nombre de un atributo. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración. Juan parece triste y Teresa es médico. Ahí tenemos que en ambas oraciones que observamos en pantalla son verbos que carecen de significado. ¿Cómo los identificamos? Si nosotros tan solo nos quedamos con sujeto y verbo en ambas oraciones y no va a tener un sentido completo, porque si decimos Juan parece y Teresa es, parece que, ¿cierto? No necesita necesariamente un complemento oracional para que tenga sentido completo la oración, como lo observamos también en la segunda, que en Teresa es, si nos quedamos ahí nada más, es médico. En este caso, en la primera oración lo he acompañado del adjetivo triste y en la segunda del sustantivo médico. ¿Por qué? Porque ambas categorías gramaticales, al ser acompañadas de un verbo copulativo, van a cumplir la función de ser un atributo. Por lo tanto, aquí estamos frente a un verbo copulativo, ¿cierto? Estos verbos copulativos son aquellos verbos que carecen de significado y siempre van a necesitar de un complemento oracional para que tenga sentido. Y a este complemento oracional que los acompañas, adopta el nombre de atributo. Atributo, por lo tanto, triste es atributo en la primera oración y médico es atributo en la segunda oración. Estos son los verbos copulativos. Y luego también tenemos a los verbos no copulativos o también conocidos como predicativos. ¿Por qué decimos que también se les conoce como predicados? Porque estos verbos cuya alusión léxica es más completa, y al ser más completa, es decir, que no necesariamente van a tener que ser acompañados de elementos oracionales para que una oración tenga sentido completo. Es por ese motivo que también se le conoce con el nombre de predicativos, porque por sí solo pueden cumplir esa función que cumple el predicado. Por lo tanto, aquí en los no copulativos tenemos a los verbos transitivos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos frente a un verbo transitivo? La situación es muy fácil de reconocerlos, porque los verbos transitivos nos indican que la acción se desenvuelve sobre un ente que sintácticamente desempeña la función de objeto directo. Es decir, todo verbo que en una oración va a tener dentro de su estructura, es decir, del análisis sintáctico, un objeto directo, automáticamente si tiene objeto directo vamos a decir de que es un verbo transitivo. Veamos las siguientes oraciones. Dice, Juana compró chocolates, tenemos compró un auto moderno y vendí una mansión. Nosotros ya sabemos que para reconocer a un objeto directo le hacemos la pregunta qué al verbo y luego tenemos que reemplazarlo por leles o lolos, lalas, ¿cierto?
Entonces dice, Juana compró chocolates. ¿Qué compró? Chocolates. Los compró. Podemos reemplazar chocolates por los compró. Por lo tanto, es un objeto directo. Y al tener objeto directo, entonces decimos de que compró es un verbo transitivo. En la siguiente oración, en compré un auto moderno, ¿cierto? Que compré un auto moderno, lo compré. Puedo reemplazarlo por lo compré. Por lo tanto, un auto moderno es un objeto directo. Y si es un objeto directo, compré, decimos de que es un verbo transitivo. En la siguiente oración donde dice vendí una mansión, igual le hacemos la pregunta al verbo. ¿Qué vendí? Una mansión. La vendí. Por lo tanto, podemos reemplazarla. Es así que estamos completamente seguros que una mansión es un objeto directo. Por lo tanto, vendí viene a ser un verbo transitivo. Recuerden que los verbos transitivos son aquellos verbos que dentro de su estructura están acompañados de un objeto directo o también conocido hoy en día como complemento directo. Luego tenemos a los verbos intransitivos. Y los verbos intransitivos, los intransitivos, la alusión léxica es completa, pero podrían aparecer adyacentes como objeto indirecto, objeto preposicional o circunstancial. Es decir, los verbos intransitivos pueden tener cualquier otro elemento oracional, pero menos que no sea un objeto directo. Es decir, si nosotros tenemos un verbo que dentro de su estructura no haya un objeto directo, sino hay un objeto indirecto o un complemento, ¿cierto?, circunstancial o un preposicional, pues vamos a decir que estamos frente a un verbo transitivo. Veamos la siguiente oración. Dice, Elber trabaja en el banco de reserva, en el Banco Central de Reserva. Elber trabaja. Muy bien. Y en el Banco Central de Reserva es un complemento circunstancial del lugar, es decir, el lugar donde trabaja Elber. Por lo tanto, si es un complemento circunstancial y no es un objeto directo, entonces vamos a decir de que trabaja, automáticamente es un verbo transitivo. Luego tenemos a los reflexivos. Los verbos reflexivos nos indican que la acción recae sobre el mismo sujeto que la ejecuta. Acepta los enfatizadores a mí mismo, a ti mismo y a sí mismo. Veamos la siguiente oración. Yo me baño, ¿cierto? Acepta a mí mismo, ¿cierto? A sí mismo. Tú te tocas el cabello a sí mismo y arregla la corbata, ¿cierto? Y en arregla la corbata, a sí mismo se arregla la corbata. Entonces, cuando recae la acción sobre el mismo sujeto que la ejecuta, pues vamos a decir de que estamos frente a verbos reflexivos, como lo vemos ahí en pantalla. Luego tenemos a los verbos cuasirreflejos. Y estos verbos cuasirreflejos no indican una acción refleja, pero en apariencia así es dado que utilizan un pronombre y lo anterior no permite adicionar ningún enfatizador, es decir, no van a admitir el a sí mismo, ni a ti mismo, ni a sí mismo. Por lo tanto, tenemos la siguiente oración. Ayer nos fuimos al teatro, es decir, no admite, así mismo nos fuimos al teatro, no es cierto, así mismo se fueron al teatro, no. Ayer nos fuimos al teatro. Ahí estamos en un cuasi reflejo, como nos dice el concepto, que nos indica una acción refleja, pero en apariencia, ¿cierto? Dado que utilizan un pronombre y lo anterior no permite adicionar un enfatizador, como lo acabamos de observar. Luego tenemos a los verbos recíprocos. Y los verbos recíprocos, la acción es ejecutada por dos o más sujetos, entre los cuales transita y acepta el enfatizador mutuamente, es decir, de que ambos sujetos realizan la misma acción. Veamos la oración. Luis y José se miraron con efecto, ¿cierto? Entonces, Luis y José, que son dos sujetos que hay en la oración, ambos están realizando la misma acción, es decir, la están realizando mutuamente, a sí mismos, ¿cierto? Se miraron, como nos dice, a sí mismos, mutuamente. En la siguiente oración, los novios se besaron, ¿cierto? No dice el novio besó a la novia, sino se besaron, es decir, ambos sujetos que están presentes en la oración realizan la acción mutuamente. Por lo tanto, cuando ambos sujetos en una oración realicen la misma acción, es decir, mutuamente compartan la misma acción, vamos a decir con toda seguridad de que estamos frente a un verbo recíproco.
Y por último, desde el punto de vista sintáctico, tenemos a los verbos impersonales. Y los verbos impersonales son verbos cuyo morfema de persona no coincide en la realidad con ningún sujeto explícito, porque no existe. Son verbos impersonales los que se refieren a los fenómenos de la naturaleza, como sean llover, nevar, granizar, etc. Es decir, todos aquellos verbos que nos hablan de los fenómenos que existen en la naturaleza son verbos impersonales, ¿cierto? Haber y ocasionalmente, hacer, ser y decir. Entonces veamos la siguiente oración. Dice, ayer llovió incesantemente, ¿cierto? Llovió. Son impersonal. Tenemos amaneció pronto y por último oscureció temprano. Entonces, como observamos ahí, llovió, amaneció y oscureció, son verbos impersonales ya que se refieren a fenómenos que existen en la naturaleza como llover, amaneció y oscureció. No dice yo lloví, ni yo amanecí a mí mismo, ni oscurecí. Entonces, estos son fenómenos de la naturaleza. Cuando nosotros vamos a hablar de un fenómeno o un hecho natural, vamos a estar frente a los verbos impersonales, ¿cierto? Porque no los realiza una persona. Son hechos que existen en la naturaleza. Mas no, el hombre no pone su mano en estos verbos. Es por eso que se los conoce como verbos impersonales. Vamos a ver lo que es la clasificación morfológica. Cuando nosotros hablamos de esta clasificación morfológica, se toma en cuenta la conjugación del verbo. Es decir, nosotros ya sabemos de que tenemos verbos modelos. Cuando nosotros hablamos de los verbos modelos, nos referimos a aquellos verbos que están en su estado natural o en su estado primitivo. Es decir, son verbos que no han sido conjugados. Y aquí tenemos a 3 conjugaciones. Ar, er y ir. Ar para la primera conjugación, er para la segunda y ir para la tercera conjugación. Entonces aquí vamos a tener a los verbos regulares, que nos dice lo siguiente. Los verbos regulares siguen un paradigma estable de conjugación y no sufren alteración ni en su raíz ni en su terminación. Por ejemplo, enredar, enderezar, echar, temer, toser, tejer, escribir, partir, comer. Son verbos regulares. Quiere decir de que no sufren modificación alguna al momento de conjugarlos en la primera, segunda o tercera persona, ya sea del singular o del plural. Veamos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, tengo el verbo modelo bailar, el verbo modelo comer y el verbo modelo partir. Hablemos de verbos modelos porque en sí no podemos decir de que ya son verbos porque no tienen los accidentes gramaticales que presentan los verbos. Para que presenten estos accidentes gramaticales que poseen los verbos, tienen que estar conjugados. Entonces, nos estamos diciendo que los verbos regulares son aquellos de que su lexema no va a sufrir modificación alguna al momento de conjugarlos. Por lo tanto, si conjugamos bailar, yo digo yo bailo, tú bailas, él baila. Nosotros bailamos y ustedes bailan. Entonces ahí tenemos estos verbos y si nosotros nos damos cuenta, les he subrayado en letras blancas el lexema del verbo y observamos de que es el mismo, ¿cierto? Y la terminación ahí está. Entonces no ha variado en lo mínimo, en lo absoluto, estos verbos. Como tenemos comer, si lo conjugamos, decimos yo como, tú comes, él come, nosotros comemos y ustedes comen. Lo hemos conjugado y también observamos de que su lexema o raíz no ha variado del verbo modelo, como es en el caso de partir. También yo parto, tú partes, él parte, nosotros partimos y ustedes parten. Y también observamos lo mismo de que el lexema o la raíz del verbo no han sufrido modificación alguna. Luego tenemos a los verbos irregulares. Y estos verbos irregulares sufren algún tipo de modificación en su raíz o terminación cuando se conjugan. Por ejemplo, como robar, apretar, forzar, resolver, tener, conducir, jugar, etc. En estos momentos vamos a conjugar rogar, tener y el verbo modelo ir. Si nosotros los conjugamos en primera persona, yo digo yo ruego, tú ruegas, él ruega, nosotros rogamos y ellos ruegan. Si nosotros observamos el verbo modelo rogar y luego los verbos ya conjugados, damos cuenta de que el lexema sí ha sufrido una variación. Al igual que en temer, si yo digo yo temo, tú temes, él tiene, nosotros tenemos y ellos tienen.
Por lo tanto, también ha sufrido variación en su lexema los verbos al ser conjugar. Y definitivamente que cambian lo absoluto, ¿cierto? Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, ustedes van. Entonces, cuando sucede esto de que al momento de ser conjugado un verbo sufre una modificación en su lexema o en su raíz, como se le conoce, vamos a decir con plena seguridad de que desde la clasificación morfológica estamos frente a verbos irregulares. Entonces, recordemos de que los verbos regulares no sufren alteración ni modificación alguna en su lexema. Y los verbos irregulares, estos sí sufren una modificación o variación en su lexema. Luego tenemos a los verbos defectivos. Y estos verbos defectivos, los verbos defectivos, son verbos que no pueden ser conjugados en todos los tiempos ni en todas las personas gramaticales. Por ejemplo, abolir, concernir, atañer, soler, desfavorir, balbucir, agredir, acaecer. Por ejemplo, aquí tenemos acaecer y atañer. Nosotros solamente, y concernir, si los conjugamos, yo acaece, el acaece, atañe, atañen, concierne y conciernen. Es decir, tan solo se puede conjugar en estas dos conjugaciones, no puede conjugarse en más. Entonces estamos frente a verbos defectivos. Y por último, tenemos a los verbos unipersonales. Y estos verbos unipersonales son verbos defectivos que solo pueden ser conjugados en tercera persona gramatical. Por ejemplo, cuando hablamos de esta persona gramatical, expresan fenómenos naturales. Cuando nosotros hablamos de fenómenos naturales, pues hablamos obviamente de llover, relampaguear, granizar, etc. Y como observamos, así como sonidos emitidos por los animales. Entonces, cuando nosotros estemos frente a estos verbos de que nos indican fenómenos naturales, vamos a estar frente a verbos desde la clasificación morfológica unipersonales. Muy bien, alumnos, hasta aquí llegamos en esta semana número 1 del tercer trimestre en lo que corresponde al verbo. Espero que tengan un buen inicio de semana y nos vemos muy pronto. Se cuidan.